Hola, bienvenidos a este tutorial. Os voy a explicar hoy cómo podemos hacer un primer trabajo aproximándonos a la obra de Il Lee, que es el artista que estamos viendo este mes, que como sabéis trabaja con bolígrafo y hace un arte abstracto basado en formas que a veces se repiten, otras veces son formas únicas y que trabaja también mucho lo que es el degradado, ¿vale? Entonces este es el primer trabajo que yo he realizado como ejemplo. Se trata de que hagáis vosotros uno completamente distinto, pero explico una serie de cosas que pueden ser interesantes a la hora de afrontar el proceso creativo, es decir, a la hora de ir pensando lo que estáis haciendo mientras lo vais haciendo. Así que prestar atención por favor a todo el vídeo. En algunos momentos pasaré muy rápido y en otros pues me detendré y diré algunas cosas que creo que pueden ser interesantes, ¿vale? Así que bueno, disfrutadlo y a trabajar. Bien, comenzamos. Vamos a hacer el trabajo en este papel. Esto es un DIN A5, es la mitad de un DIN A4, ¿vale? Un DIN A4 es el formato estándar que utilizamos realmente en nuestros cuadernos, en nuestras libretas cuadriculadas, en el blog de dibujo. Si el blog de dibujo tiene margen, lo más normal es que dentro del interior del margen sea un DIN A4 y suele venir incluso escrito con sus medidas y todo. Entonces vamos a hacer el trabajo en este formato por dos razones: por economizar papel y porque ya que es un trabajo que exige bastante tramado de líneas, pues para que tampoco se nos haga demasiado pesado. Bien, dicho eso, lo voy a hacer también en formato vertical. Ya sabéis que lo puedo hacer en vertical o en horizontal. He escogido o he diseñado una composición que ahora os voy a enseñar en un POSIT, ¿vale? En la que bueno, organizo un poco los elementos con los que voy a estar trabajando dentro de esto. Como sabéis, Il Lee tiene una cierta variedad de obras y de propuestas que a veces suelen repetirse. Por ejemplo, suele repetir mucho el degradado de una mancha negra hacia el blanco del papel, o suele repetir también el círculo, si no en el centro, casi en el centro, descentrado, con el degradado también, o a veces también un patrón de puntitos que parece como la piel de un leopardo, que habéis dicho muchos en vuestros comentarios, y es cierto. Eso sería como una red modular. También a veces utiliza lo que son reservas, es decir, protege una parte del papel con otro papel o con alguna superficie protectora y va jugando con cortes bruscos y degradados. Eso lo haremos en el siguiente trabajo. En este me voy a centrar o voy a trabajar, mejor dicho, este pequeño diseño, como podéis ver, que trata de, pues bueno, es el patrón de manchitas de leopardo que tiene, pero le he dado un enfoque distinto. Ya no van a ser manchas iguales unas a otras, como suele hacer él, o más o menos parecidas, sino que va a haber un gradiente. Un gradiente es una jerarquía o un orden de una forma a otra forma, de un tamaño a otro tamaño, de un color a otro color. Por eso se llama degradado o es un cambio de gradiente o son un gradiente de color. Entonces aquí hay una jerarquía de de puntos más pequeños a puntos más grandes. Esa va a ser la composición, es muy simple, ¿vale? Entonces voy a empezar a trabajar. Podéis hacer el trabajo con bolígrafo rojo, bolígrafo azul, bolígrafo verde, que queráis. Yo voy a utilizar el azul para este trabajo, ¿vale? Que es uno de los bolígrafos, o sea, es una de las tintas que más utiliza Il Lee, junto a un azul muy oscuro también, al negro, etc. Bien, pues comenzamos entonces. Me pongo esto delante, vamos, tampoco es que vaya que matarse con el diseño este, ya habéis visto que se ha hecho en 0,4 segundos, pero bueno, para tenerlo ahí enfrente y no perderlo de vista. Pues comenzamos a trabajar. Esto es... primero, con este trabajo sí que quiero que hagáis una cosa, y es que no apretéis el bolígrafo. Como sabéis, Il Lee da mucha presión, mucha presión a su trabajo. Las líneas están marcadas con mucha fuerza, pero es porque la sensación que tiene de medios tonos o de grises se consigue no porque presione menos el bolígrafo, sino porque sus obras son tan grandes que cuando te alejas
pues si ves pocas líneas ves grises, y si ves muchas líneas pues ves unos grises más oscuros o casi negro, ¿vale? Entonces se entiende por el tamaño enorme tamaño de sus cuadros. Nosotros vamos a trabajar un formato pequeño y por tanto para conseguir los grises es conveniente que apretemos poquito el bolígrafo. Entonces yo voy a comenzar a esparcir los puntos de esta manera, marcando con fuerza el núcleo y poco a poco degradando, levantando el bolígrafo, la presión del bolígrafo. Lo que estoy trabajando se llama realmente una red modular, es decir, es un módulo, un elemento que se repite y se repite y se repite, aunque en mi caso, como vais a ver, la red modular al tener un orden de más pequeño a más grande, pues ya deja de ser un elemento único, sino que va cambiando de tamaño. Entonces, no es exactamente una red modular, pero sí que parte un poco del concepto de la idea de red modular, es decir, una serie de elementos que se repiten en el plano, ¿vale? Y eso pues forma superficies decorativas que se utilizan mucho en diseño, se utilizan mucho, por ejemplo, en decoración, en diseño textil, ¿vale? Pues quien no tiene una camiseta o un estuche, cualquier cosa que tenga pues un elemento que se repite como un patrón, ¿vale? Pues ese va a ser, este es un poco el motivo principal de este trabajo, es decir, redes modulares. Me interesa mucho que vayáis apagando, que se note un poquito el cambio de, el cambio de gradiente de más, o el cambio de intensidad de más oscuro a más claro. Si conseguimos eso, daremos un efecto un poquito de estrellas, pero en negativo, que es de lo que se trata. Y bueno, nuestro trabajo estará más logrado que si tenemos siempre pues la misma intensidad, utilizamos 2 o 3 grises, ¿vale? Intentad ser sutiles, intentad también que el tiempo pase, pase sin tenerlo prácticamente en cuenta. Dedicaos al trabajo, dedicaos a la contemplación del trabajo y a hacerlo bien. Y luego podemos ir corrigiendo puntualmente los puntillos para que el degradado esté más conseguido. Por ejemplo, en este de aquí puedo trabajar un poco esta parte media y de nuevo suavizar, ¿vale? Bien, pues continúo trabajando y ese es un poco el espíritu. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la obra de Lee es que se puede también meter o se puede clasificar dentro del grupo de artistas que practican un estilo que se llama minimalismo. El minimalismo es un estilo muy interesante porque se basa en un concepto, en una idea que nos dice que el menos es más. Es decir, una obra no es más importante, no es más grande, no es más interesante porque tenga un montón de elementos, un montón de colores, un montón de formas variadas y esté hecho con una gran habilidad, sino que una obra con un solo elemento, con un par de colores o con un solo color incluso, puede ser muy interesante de ver. De hecho puede ser fascinante de ver, ¿vale? Yo creo que las obras de Early tienen en ese sentido un punto bastante fascinante. Es decir, son simples, son minimalistas y con muy poquito hace mucho. Así que bueno, pues seguimos trabajando.
Bien, como podéis observar, he estado trabajando esta parte primero de una forma diferente, directamente situados los núcleos de los puntos para ir degradando, pues como estoy haciendo, en círculos con la presión del bolígrafo cada vez menor, pues para que vayamos perdiendo la tinta del bolígrafo del azul oscuro al negro, ¿vale? Es otra manera de hacer también. Directamente sobre la marcha podemos pensar, improvisar también la mejor manera de trabajar dentro de este proyecto, porque siempre sabéis que estamos haciendo una cosa que es nueva para nosotros. Yo, por ejemplo, no es mi tipo de trabajos que suelo realizar cuando me pongo a dibujar, pero estoy pensando que quizá una buena manera de planificarlo sea colocar primero los puntos y luego ir degradando. Es importante también que los puntos, como en la obra de Early, estén conectados unos con otros, ¿vale? Eso algunos me lo habéis hecho notar en vuestro comentario, también me ha gustado mucho. La interpretación que le dais de conexión entre las personas o entre los elementos, como si todos fuéramos uno. Y me ha parecido muy bonito, la verdad. Creo que es muy acertado. Y muy probablemente esté dentro de la intención de este señor, de este artista, ¿vale? Así que vamos trabajando esta especie de red, ya no solamente modular, que puede ser celular, ¿vale? Pues se puede interpretar de muchísimas maneras, pero conectando los degradados para que se estén tocando unos a otros. Y como podéis ver, de arriba a abajo, pues ya va habiendo una especie de orden, una especie de gradiente o jerarquía de menor a mayor, con lo cual la obra va a tener al final una composición, va a tener un peso en la parte inferior mucho mayor que en la parte superior. Abajo pocos elementos, arriba muchos elementos, entonces va a estar compensado. Aquí voy a poner uno muy chiquitillo, no tenemos que respetarlo 100%, ya digo, pero sí que se note que hay una intención de aminorar poco a poco las manchas. Continúo, vamos a seguir viajando en el tiempo y ahora me pierdo un poco en mis puntos y en mis degradados. Y un consejo, es posible que os manchéis el dedo de azul y que vayáis arrastrando todo esto. Para evitarlo, pues podemos utilizar un papel o cualquier... Yo voy a utilizar una servilleta que tengo aquí, porque hay otra cosa, y es que el bolígrafo, cuando se utiliza mucho, a veces suelta una pequeña gota de tinta y nos puede fastidiar el trabajo. Entonces, de vez en cuando, es bueno que hagamos esto en la servilleta, ¿vale? Lo limpiemos un poquito y continuamos trabajando. Pues continúo con los puntos y viajamos en el tiempo, como he dicho, hasta ya prácticamente el final.
ya está prácticamente terminado. Solamente quiero introducir un par de cositas más. Como veis, he estado trabajando un poquito más degradado en los puntos. Esto lleva mucho tiempo, si se quiere hacer con mucha más profundidad. He dejado este un poquito para que veáis que tiene un contraste fuerte entre lo que es el blanco y la parte más oscura. Y voy a trabajar, va a ser el penúltimo punto en trabajar, y quiero que veáis que es importante que la parte que nos da un corte fuerte de oscuridad, la parte de tinta así oscura, hay que perderla un poco, pues siguiendo el patrón de líneas que estamos haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo, como veis, líneas todo el tiempo circulares, ¿vale? Líneas circulares, y estoy moviendo a veces los nudillos de la mano solamente, como ahora, porque es un punto pequeño, pero otras veces es un punto más grande, muevo casi el brazo, o la muñeca puedo moverla también, pero a veces el codo. Es un movimiento como más, aunque suene un poco cursi, es un poco más gimnástico, ¿vale? Es un poco más así, que implica pues más parte de nuestro cuerpo. Pero lo importante es que perdamos poco a poco los puntos y que se conviertan en agujeritos, con un gradiente de claro a oscuro. Bueno, más o menos he dejado este último también así bastante bruto en su trazado, porque ha sido realmente la intención. Quiero que haya un gradiente también de más pequeños a poco más grandes. Quiero que haya pequeños entre los grandes también. Quiero que parezca o que dé una sensación de profundidad, ¿no? Una sensación de profundidad. Cuando vemos elementos grandes y elementos pequeños, siempre tendemos a ver los grandes como si estuvieran más cerca, los pequeños como si estuvieran más lejos. Y esto puede ser un grupo, una especie de sociedad de puntos, todos juntos, todos conectados. He querido intencionalmente hacer un hueco ligeramente visible aquí, porque va a ser el hueco al que pertenece este último punto que voy a colocar. Porque me gusta también la idea del individuo. Me gusta la idea de la persona que cuando quiere conecta y cuando no desconecta. Como estamos aquí, en este dibujito, tenemos a este individuo que es el único realmente desconectado de todos. Eso le da también un punto de interés. Otra cosa interesante es que hay una especie de forma como si estuvieran todos metidos en una bolsa. Nos recuerdan a muchas cosas, nos recuerdan ojos también, nos recuerdan, parecen huevos de rana, o no sé, muchísimas cosas. Podemos imaginarnos un sinfín, ¿vale? Pero que sí que haya un orden, que haya una estructura, que lo vayáis improvisando, pensando mientras lo vais haciendo, es importante. Y que bueno, que termináis bien vuestro trabajo. Vamos a nombrarlo. Para hacer la fotografía vamos a utilizar todos la misma forma de funcionar, y es colocar nuestro nombre de pila y las iniciales de nuestro apellido, ¿vale? En el trabajo, en una esquina, en un lado, que se pueda ver, porque me lo tenéis que fotografiar y me lo tenéis que enviar. Así que yo, por ejemplo, voy a poner Juan Antonio M.G. Y aquí me pondréis también el curso donde estáis. En este caso voy a poner profesor. Prof, ¿vale? Bueno, pues esto es un modelo de lo que tiene que ser el primer trabajo. No lo copiéis, no intentéis hacer exactamente lo mismo, ni siquiera algo parecido. Sencillamente mirad las imágenes de Irley y hacer vuestro propio trabajo, vuestra propia interpretación, ¿vale? Muy bien, pues nos vemos en el siguiente trabajo. Muchas gracias.